Gustavo, bienvenido. Gustavo Torrico, viceministro de Coordinación Gubernamental, pero sobre todo una aguda voz, decía, en la política boliviana. Muchas gracias, Gustavo, por venir acá. Ya se trata de ti, un gusto saludar a la gente que nos ve. Bueno, hoy no vamos a hablar de teatro. La pregunta que están esperando que yo haga es: ¿qué ha pasado con el ministro de Justicia? Quedó claro que no es por la amenaza de Evo Morales o ese pedido de Evo Morales y la marcha de que cambie los ministros. Quedó claro que nada que ver. Es, por supuesto, impensable que a estas alturas de la pelea masista Arce o los arcistas le van a hacer caso al ala evista. Eso me quedó claro, lo despejamos, pero entonces, ¿qué ha pasado? Primero que queda claro que no tiene nada que ver con el pedido o la exigencia del expresidente Morales de este tema, menos con el ministro Lima. El ministro Lima, desde un tiempo atrás, había anunciado que iba a seguir unos procesos legales, jurídicos, con el expresidente. Hace un tiempo atrás ya, unos 3, 4 meses más o menos, cuando lo acusó de algunas cosas, Evo. Y en base a eso, el ministro estaba preparando estos temas y, bueno, no es casi compatible, aunque debería serlo, el hecho de que cuando estás de autoridad lo enjuicies a alguien, porque se supone que tú estás haciendo influencia de poderes, etcétera, etcétera, de fuerza, ¿no? Que puede haber un abuso de poder, un ¿no? abuso, sí, Al iniciar un proceso que se puede dar como ministro. como ministro. Y es lo que dice ayer el ministro, ¿no? O sea, renuncio porque yo le voy a seguir los procesos judiciales al señor Evo Morales y le voy a demostrar que no necesito ser ministro para poner las cosas en su lugar y de esta forma servir a la patria. O sea, que estaría renunciando, entre otras cosas, para sentirse más libre de iniciar estos libre procesos. de iniciar. Es que Como diría el papirri, ahora vas a ver mañana. Ahora ¿Algo nos vemos así? mañana, sí. Algo así. Más o menos. Es que te da el hecho de que es muy complicado, ¿no? A nosotros nos acusan en la política de varias cosas. Algunos parlamentarios, como Héctor Arce, por ejemplo, hace uso y abuso de su voz y te acusa de todo. Además, no se guarda adjetivos, ni calificativos, ni epítetos para decirte ladrón, delincuente, narcotraficante. O sea, hace un abuso. Sí, la Constitución a los asambleístas les da una cierta protección sobre lo hecho que digan o hagan, pero en el ámbito de la fiscalización. No es piedra libre de insultar a todos ni de poner epítetos a todos. Entonces, con lo que yo pude ver, el ministro Lima va en este camino, ¿no? Y lo dijo ayer, fue muy claro. Entonces vamos a tener a Lima todavía en el escenario político. No hay ningún quiebre, eso ha quedado claro también ayer, ni con el gobierno, ni con el presidente. Para nada. Han sido palabras muy agradecidas, elogiosas del presidente al ahora exministro Lima, del ahora exministro Lima al presidente Arce. Se ha hablado de estar en el mismo equipo. Con lo que nos dice Gustavo Torrico, queda claro que queda ahí, más bien libre, para remangarse bien y seguir haciendo ahora política. A lo vagoncito, de a uno en uno. A lo vagoncito. A lo vagoncito y bajo los techos judiciales, lo que no es la mejor noticia, pero bueno, así está la política, ¿no? Es que se está desvirtuando el hecho de la denuncia pública bajo epítetos y acusaciones sin ningún fundamento. Desde ayer nomás, por ejemplo, Evo Morales le dijo a nuestro ministro del Castillo, ministro narcotraficante. Ahora, si Castillo le inicia un proceso, abuso, persecución política. Tendría que renunciar también, ¿no? Tendría que renunciar para defenderse, se da cuenta. Pero del otro lado te acusan de todo, ¿no? Hay acusaciones muy libres, la del diputado Arispe, que indica que se ha vulnerado la ley cuando te dice han sacado 30 reos peligrosos para irnos a hacer un bloque de choque. Tú sabes que para salir de la cárcel es fiscalía, juez, o sea, nosotros podríamos sacarnos nomás 30 presos, o sea, limpias, el comandero Limpias, Juan Carlos,
régimen penitenciario, el gobernador de la cárcel, deberían estar hoy presos. Gustavo, hablando de cárcel, ¿no cree que también hay algo extraño en la conducta del MAS cuando miramos los discursos respecto de el derecho a la marcha, a la protesta, los propios bloqueos, estos dirigentes campesinos que han sido sentenciados rápidamente? Veo aún más que hoy en su Más contra Más tiene una narrativa y una acción diferente. Me cuesta ver a Eva Copa llamando delincuentes, vándalos, es decir, no deja de ser paradójico, ¿no, Gustavo? Sí, hay que controlar un poco eso de muchos. Bueno, tienen que autocontrolarse para empezar. No es una cuestión de instructiva presidencial. Nosotros, desde el principio que se iniciaba la marcha, y se puede ver las declaraciones mías, la de nuestra ministra de la Presidencia, que dijimos, respetamos la marcha, tienen todo el derecho a marchar constitucionalmente, pero si nos empiezan a bloquear los caminos, nosotros activamos la Constitución también, ¿no? Mis derechos como ciudadano, que tiene que preservarme el Estado. Y así hemos mantenido todo el tiempo, o sea, no hemos interferido la marcha para nada. Cuando se han dado los hechos de Vila Vila, nosotros hemos enviado al viceministro de Minería a que entregue una carta. Y lo agarraron a palos, lo golpearon, lo patearon. Posteriormente hemos mandado al director de mi viceministerio a que entregue la otra carta y ha sucedido lo mismo. Lo han sacado a patadas sin recibir la carta, etcétera. Claro, son momentos. Acuérdese, Gustavo, en la marcha por el Timnis, cuando fue David Choquehuanca, lo secuestraron también, ¿no? Sí. La política puede ser violenta, usted lo sabe. Son momentos de tensión que se viven, ¿no? Pero nosotros no interferimos la marcha. Entonces, decir desde Evo que hemos interferido, que los hemos perseguido políticamente, es falso. Nunca ha habido tal, han llegado hasta donde tenían que llegar. La marcha, lo habíamos dicho, no tenía ningún fundamento, no tenía ningún fin bonito en esa película. Porque si llegaba y entraba La Paz y causaban desmanes, como era en un principio su intención, así nos los dijeron, les vamos a venir a saquear a toda la provincia de Murillo, los dijeron. Entonces eso te llevaba a un principio de golpe de Estado y podíamos activar todos los elementos de seguridad. Eso Sí, no pasó. No de pasó, hecho, se quedaron en en el la alto. La crítica fue más bien contra la alcaldesa Ovacopa, porque con todo y pasaron, creo que hay que alegrarse Sí. de que no se haya lamentado más violencia de la que sí hemos visto, por lo menos en dos momentos clave, posterior a la marcha. Creo que pudo haberse desatado algo más peligroso y Muy no fuerte. se ha hecho. Y eso creo que hay que agradecerlo. Iba a ser muy fuerte si no había gente ya con los ánimos caldeados, pero eso se apagó desde el Sobre todo presidente. porque las víctimas no va a ser Gustavo Torrico, no va a ser Evo Morales, no va a ser Iván Lima, es la gente de las bases, ¿no? Sí, generalmente es la gente la que pelea. Y sobre todo, mira, he estado en tantos conflictos, hasta la gente que ni siquiera está peleando, Sí. la gente inocente Es verdad. que está pasando, qué sé yo, por un lado y le llega el disparo, le llega el gas. Siempre es así, por eso es riesgoso haber iniciado una marcha para que después de 7 días me vengas a decir, hasta aquí llegó mi responsabilidad, yo me voy a mis tambaquís, porque de eso vivo, ustedes vagos pueden quedarse nomás, yo vivo de mis tambaquís, me lo dijo entre líneas, y como están con ojotas, yo me voy en mi vagoneta, me lo dijo entre líneas también. Entonces, veamos a qué vino la marcha, a qué se abusó de la gente. La hacerla lectura marchar. política es que se midieron fuerzas, me da la sensación. Midieron fuerzas y se dijo, aquí yo tengo esta gente. Las lecturas también desde los periodistas. No, ¿cómo va a haber tantos millones? No, para mí que hubo 3.000, 2.000, Pero 4 claro. gatos, para otros 3 millones. No importa. Creo que la cancha política estaba ahí midiendo voces, discursos, acciones, gestos. Creo que hubo un momento riesgoso con el país, pero ahí estuvieron midiendo fuerzas. Y justo después de esto viene el cambio de ministro. No es cualquier ministro, Iván Lima Iván Lima es uno de nuestros muy buenos ministros. un ministro clave.
Hablábamos ayer con él y me decía, pero tranquilo, nosotros seguimos en el mismo equipo, vamos a seguir trabajando, aquí nadie se baja del carro. De hecho, Iván Lima habló muy bien de César Siles, le expresó también la confianza, lo llamó hermano. ¿Qué decimos ahora de César Siles? ¿Por qué César Siles ahí? Siles es un muy buen profesional que estuvo en el Ministerio de Justicia como viceministro, posteriormente fue promovido a la Procuraduría, estaba haciendo un papel muy bueno hasta ayer, presentó la demanda, etcétera, contra Wilfredo Chávez, y bueno, a él lo ha elegido el presidente para nuestro ministro. Creo que le va a dar continuidad y fuerza lo que hacía Iván, ¿no? Y ahora veremos quién va a ser el procurador. Eso lo veremos en el transcurso del día. Pero César creo que es un profesional muy bueno, de mucho nivel, y que además no se anda con dichos o no dichos. Él es un jurista que va en línea, en la misma línea que Iván. Será una continuación entonces de Lima. Y una profundización, yo creo. Continuación y profundización. Entonces viene un ministro duro. Y para mí César es más duro que Iván. Caramba. Estamos atentos. ¿Qué pasa ahora con la elección del fiscal general? Obviamente también tengo que recordarle, lo sabe Gustavo, que en la oposición ni siquiera la he vista. Legisladores de Comunidad Ciudadana ayer han dicho alto y claro que esto es para que mañana, pasado mañana o después de pasado mañana, Iván Lima sea el fiscal general por decreto, después de que no se logre el acuerdo, como sabemos, en esta embotellada asamblea a la que usted ha contestado. Yo lo he visto en la noche en varios canales. Usted ha dicho, eso se verá, yo no voy a hacer futurología, digo yo, algo así, yo hago política. Bueno, yo hago periodismo y le tengo que preguntar, sí, Gustavo. Eso es lo de bueno de ustedes. No, amiga, que descarten esas sus ideas de que Iván va a ser fiscal general, nada que ver. No estamos en ese tren. Es responsabilidad de la Asamblea. 100% seguro, Gustavo. 100%, lo estamos diciendo. Lo dijo Iván también ayer, ¿no? Lo dijo Iván muy claro. No somos de los que jugamos a doble discurso. No corresponde. El ministro denunció, como te decía, tiene unos motivos bastante personales para él, sobre todo los casos de pedofilia y abuso de niñas y de mujeres, que es lo que mencionó claramente, que él va a seguir con un equipo jurídico, ¿no? Dijo, aquí no voy a dejar impunidad en este tema. Le llegó mucha información. Es una gran carta política antes de las elecciones, ¿no? Sí, le llegó mucha información a Iván siendo ministro, información que proporcionó a la ciudadanía, la misma señora Galindo, que ha estado haciendo seguimiento a estos temas, y deja pues ese hálito de impune, ¿no? Yo hago lo que me da la gana, y creo que Iván tiene una fijación ahí. Entonces yo creo que ¿Es una fijación personal o política? No, política, además desde sus principios, ¿no? Iván es un hombre bastante religioso, ¿no? Se lo ha vinculado al Opus Dei, ¿es verdad? Él dice que sí, que es parte de eso, o sea, no lo niega. Y es su derecho, además. Es su derecho, obviamente, no lo niega, nunca lo negó. Es más, lo afirmó. Por esto digo que en ese camino él se siente ofendido por este tema. A mí lo que me da pena es que un ministro tan religioso deje, cuando tenemos tantos casos de pedofilia en la iglesia. Esta es una cosa que me Por eso que él quiere, sobrepasa, que él ¿no? quiere seguir en estos temas, de no dejarlo, lo dijo muy claro. Entonces, ese es el fondo. Hablamos de pedofilia, Gustavo, quisiera saber su opinión sobre estos casos de abuso sexual, de pederastia en la Iglesia Católica. A mí me sobrepasa en lo personal. Te enerva en realidad, ¿no? Y te deja una sensación de que no puedes hacer nada, ¿no? O sea, estoy aquí y... Se puede hacer justicia todavía, y sí, creo que el gobierno es clave, ¿o no? Estamos en ese tema, ¿no? Se han hecho las investigaciones necesarias. Lo que pasa es que la gente parece que quiere que hay una denuncia y lo meto a la cárcel. Yo decía ayer, el diputado Astorga, por ejemplo, me hace recuerdo a Mussolini hasta por el tamaño. A todos quieren meter a la cárcel, por más que se expiren, ¿no? Así, vaya a la cárcel. No pasa por ahí, pues hay una constitución,
hay el debido proceso, hay un código penal, hay que armar el caso, pues hay que armarlo, hay que hacerlo y luego la investigación, ¿no? Y hay que enfrentarse a la iglesia también. Hay que enfrentarse a la iglesia. Porque en muchos casos hay pruebas, de hecho, a partir de que en algunos casos ocultan el diario del sacerdote. A partir de nuestro mismo ministro Lima, por ejemplo, hemos estado haciendo las investigaciones. Esa ¿no? es una buena noticia. El ministro Lima está haciendo las investigaciones, ha dejado mucho avance en el tema. Hay que seguir en ese camino. Tarea pendiente para hacer. Pero nuestra asamblea no acompaña, ¿no? Hemos mandado un proyecto de ley que endurece las penas para los pederastas, para los pedófilos, para este abuso de mujeres incluso, y lo tiene un año la asamblea y no lo quiere aprobar. Y no lo quiere aprobar porque no alcanza sin el voto del sector evista, no alcanza para aprobar. De hecho, entre el levismo, Creemos, Comunidad Ciudadana, el arcismo, en este momento están en un tablero bloqueado, ¿no? ¿Habrá esperanzas? Ya no soy tan ingenua como para decir de que el MAS entre en un ámbito de mayor tolerancia, de menos mezquindad, que ya no se insulten, que no se acusen, que no se enjuicien, que no se digan zambacan. No, eso yo ya no soy tan inocente, pero por lo menos cierto espíritu práctico, no solamente con los evistas, con Comunidad Ciudadana, con Creemos, para avanzar en algo, no por ustedes, por mí y por todas y todos que estamos sufriendo un momento de incertidumbre política, económica. Necesitamos de Comunidad Ciudadana en este momento. Comunidad Ciudadana y Creemos tienen hoy, aunque no parezca, tienen la voz de mando en la Asamblea. Porque cuando ellos decidan, por ejemplo, aprobar esta severidad contra la pederastía, la pedofilia, etcétera, etcétera, de penas más fuertes, más gravosas, si ellos deciden, lo ponen en jaque a todo el MAS, evista o arcista, lo ponen en jaque. Nosotros hemos ¿Les alcanza? Sí, nosotros hemos mandado la ley, por lo tanto nosotros estamos obligados a aprobar la ley, es nuestra ley. Si ellos toman la decisión, fuera al otro lado, pero no lo hacen. Eso es lo que me llama la atención, no lo hacen. No aprueban eso, no aprueban la ley que hemos mandado para obligar, si se quiere, a los padres indolentes al pago para la manutención de sus hijos. La ley está un año ahí. ¿Por qué no la aprueban? Yo no lo entiendo. ¿Porque hay quiebres adentro también Claro. o algún otro cálculo? No, tienen esto de que yo soy opositor y me opongo a todo lo que tú hagas. O sea, en un ultrismo trotskista, digamos. Si tú dices sí, yo digo no, no importa por qué, pero me opongo. Más o menos en ese tema se manejan. Entonces eso me llama la atención porque te muestra que no hay una línea política ideológica en la oposición. Que están al calor de que lo frenamos porque esta ley muy posible que le des rédito político a Lucho, entonces la bloqueo. ¿No es cierto? O sea, sin son ni ton. Sin son ni ton. Ahí están las manillas electrónicas para desconcentrar las cárceles. Hay 4 o 5 leyes sociales que no tienen nada que ver ahorita, ni en el espacio político en el que nos estamos moviendo, y no lo aprueban. ¿Quién tiene la llave de ese candado? Creemos y Comunidad Ciudadana. Pero ellos prefieren dedicarse, si tú ves, y tú lo debes ver, yo por lo menos me trago todas las noticias, todo, al insulto, a la queja, a decirte esto, ¿no? Y desde hace un tiempo están, felizmente ya se van, la diputada Naya, por ejemplo, todos los días ya se van, dentro de meses ya se van, está bien, nos vamos, ¿sí? ¿Qué queda? Nosotros preguntamos, ¿ah? Don Tuto Quiroga decía, cierren todas las empresas y nos vamos a prestar 22.000 millones del Fondo Monetario Internacional. Está bien, es su propuesta, también la repite Samuel. Pero lo que tiene que complementar es decirme, cierro las empresas, te voy a seguir pagando el bono Juancito Pinto, la renta dignidad, el SUS, porque eso sale de nuestras empresas. Y yo no traje, pero yo vine por un tema, no traje, digamos, pues donde estaba en mis cabas, te hubiese traído cuánto cada empresa aporta cada año para esto. No son empresas deficitarias, como dicen, cada año. La que tiene deudas que estaba cubriendo, que es deuda interna al Banco Central, por ejemplo,
está pagando por su construcción, por lo que ha costado hacerla, el teleférico. Pero el teleférico colabora cada año con 500.000 bolivianos para el pago del Juancito Pinto. O sea, no estamos en Y quiebra. otras empresas, ¿no? La Entel. editorial, por ejemplo, 2 millones de bolivianos de sus ganancias. Es que no somos empresas comerciales, somos empresas de servicios sociales. ¿Ah? Entonces, hablar de que está en quiebra de memoria, eso dice mucho de un político. Dice mucho, porque no leíste, no te informaste y solo eres caja de resonancia. O Eso- generalizar. o En el generalizar. caso de las empresas, creo que no es una buena fórmula generalizar, porque hay unas que están mal, hay otras No, mira, que no están. a ver, YPFB, por ejemplo, para el último, para el bono Juancito Pinto, el decreto que hemos aprobado el miércoles, gabinete, ¿sí? Que lo puedes bajar hoy en una gaceta. YPFB pone 20 millones. Entel pone casi 15 millones. Son las más exitosas. Son las más grandes, digamos, las más exitosas. Pero todas tú vas viendo, EVA, CEDEM, nuestra incubadora de empresas, CEDEM pone 6 millones al bono Juancito Pinto. Ahora vamos a ver cuánto ponemos para la renta dignidad, con cuánto colaboramos para sus. Nuestras empresas de sus ganancias ponen. O sea, no estamos en una empresa privada que queremos construir más grande, más grande, más grande y hacer nuestro emporio, no. Es para solventar los bonos. ¿De dónde si no sacamos la plata? Para solventar los bonos. ¿Ah? Entonces, ese tipo de cosas no lo ve, no está viendo la oposición. Nosotros hemos sido oposición, Claudia, tú lo sabes, y nosotros hemos colaborado. Ahora falta que me saquen la mugre por decir eso, porque no van a entender, en la gestión de lo que fue el MNS. ¿Ah? En el sentido positivo. En el sentido positivo, por ejemplo, trajeron el SUMI en ese tiempo. No nos opusimos. Lo que hicimos fue poner ciertas cosas y mejorarlo. Y el MNS lo entendió y aceptó nuestras propuestas y el SUMI lo aprobamos por unanimidad. ¿Ah? O sea, una serie de cosas. ¿Nos peleamos cuánto? Muy fuerte. Cuando el MNS quería dejar en manos privadas los aeropuertos. Ahí sí, ahí empezamos una guerra muy fuerte. Hablando del MNR y del MIR y de aquellas fuerzas políticas que en su momento marcaron, comenzando por el MNR, además que ha hecho grandes reformas, ¿no? No las voy a repetir, lo que hemos aprendido del colegio, ¿no? En cuanto a la educación universal, la nacionalización de las minas, vaya. Luego fue siguiendo su propio camino. No vamos a hacer una lección de historia, pero sí vamos a hablar de las divisiones, de los enfrentamientos dentro del MNR. Hablemos también del MIR. Yo creo que hay un MIR antes de la masacre de la Harrington y después de la masacre de la Harrington, cuando se van a hacer alianzas con los propios verdugos, con la derecha, con quienes estaban vinculados a la dictadura militar, los ríos de sangre. Pero creo, o no estoy viendo con suficiente distancia, creo que en ningún lado se pelean tan bien como en el movimiento al socialismo. ¿Estoy viendo las cosas mal o el MAS va a ser, digamos que el monumento a pelearse bien? Porque como ustedes, me cuesta imaginar. No, lo que pasa es que ahorita hay una pelea casi cupular. La Dirección Nacional, con Evo Morales, que le entra con todo contra el gobierno, cuando el gobierno ni siquiera está en afanes electorales. No hemos entrado. Nosotros no hemos dicho nunca somos candidatos ni cosas por el estilo. Eso sí, pero creo que están pensando en las elecciones, Gustavo. No, nosotros pensamos en salvar el instrumento político, nuestro instrumento político, ¿no? Que ha sido secuestrado, si vale el término, por grupos políticos de poder que giran y orbitan alrededor de Evo Morales. O sea, eso sí, ahí está el pacto de unidad, etcétera. Nosotros nos hemos metido. Es más, se dijo, si el pacto de unidad va a elegir candidatos mañana, está bien, puede que sea cualquiera. Pero no entramos en no hemos estado en ese trajín, ¿no? Y la pelea, aunque no lo creas en el MAS, es ahí cupular. Todos los de abajo, de pronto estamos sentados ahí, charlando, siguiendo, tomando café, o en alguna actividad. Pero esas altas esferas no solamente van en
definidas en Evo Morales, en la estructura Evo Morales y, por supuesto, el movimiento al socialismo y la estructura de gobierno, sino también en las organizaciones sociales, donde también se están quebrando, se están... Mira, yo tengo otra se están lectura, de peleando verdad. también por No, yo hacer- tengo otra lectura, A y no, ver. y no porque sea militante del MAS. Las organizaciones sociales han construido en su propia lógica sus congresos, etcétera, y tienen sus autoridades. Son las organizaciones sociales. Otra cosa es que este grupo político que los rodea a Evo empieza a crear dirigentes sin base. Cucho, por ejemplo, del CONAMAC. ¿Quién lo sigue a Cucho? Yo tengo 5 pesos, él creo que no tiene ni uno. ¿No? Yo sí tengo 5 pesos que me siguen en mi casa, son muy bonitos. Y tengo 5 gatos también y un conejo. No. Entonces tengo la base, él no tiene la base, ¿te das cuenta? Machaca, y te doy nombres porque no estoy insultando ni diciendo nada. Machaca, dirigente campesino, ¿dónde? Hace años fue expulsado de la Tupac Katari y vive al lado de Evo y aparece como dirigente campesino. ¿Sí? Está Froilán Fulguera, dirigente minero, ¿dónde? A ver, te estoy dando nombres y aquí, periódico, tú sabes, La Razón es un tema de mucho conocimiento y mucha base de información y pueden averiguar. ¿Desde cuándo no es dirigente Froilán Fulguera? ¿Ah? ¿Desde cuándo? Entonces hay otro señor ahí que aparece al lado de Evo. Juanita Anzieta fue dirigente de las Bartolins hace 4 años y hoy, o sea, tienes un equipo como si nosotros estuviéramos hoy a la selección del 94 queriendo llevarla a la... Y de estas ramas, las que están al frente, de estas, su espejo, de las llamadas arcistas, ¿esas sí tienen legitimidad? Han hecho todos los congresos necesarios. Ahí está la compañera Cuno, por ejemplo, de Bartolinas, el compañero Alavi de los interculturales, el compañero Lucio de la Confederación, el compañero Alejo de la Tupac Katari. El último congreso, 17 provincias lo eligieron a Alejo y 3 estuvieron en contra, estuvieron con David Mamani, sí, eso es verdad. En un principio, las 20 provincias lo eligieron a David Mamani. Y nosotros reconocimos su liderazgo de Mamani. Los recibimos en Casa Grande, tuvimos una reunión. Una reunión muy tensa en la que dicen que el presidente... Que nos tiene tenemos que entregarle ministerios y no sé qué cosas. Sí. Sí. Hubo una tensión ahí. Esa pelea, esa forma de presentarse de David Mamani fue lo que causó problemas con todos y entonces le dijeron no, porque les prohibió hablar, etcétera, etcétera. Volvieron a reunirse y dijeron no, tú no puedes ser, vamos con Alejo. Pero mira, dijeron en una reunión más pequeña, sí. Desobedeciendo, dijo acá Glenda Yáñez, desobedeciendo lo que se había hecho en un magno congreso y que no se había resuelto en las instancias que correspondían, sino entre... Bueno, ¿para qué nos metemos en esto? Todas las direcciones. Lo que yo quería demostrar es que esta fractura va más abajo que la que se ha establecido entre Evo Morales y Lucho Arce. Y ya que tengo la palabra, voy a mandar una caricatura para que comente Gustavo. Vamos al mundo de Al-Azhar, ¿qué le parece? Al-Azhar también opina, ahí está. La lectura es suya, dice el Club de los Periodistas Independientes. Ahí está el Club de los Periodistas Independientes con esa momia ahí, una crítica. Hay que también hacer una crítica, ¿no?, al mundo periodístico que está polarizado y polariza. De eso también deberíamos hablar en algún momento, de los políticos y de los periodistas políticos, de los políticos que se visten de periodistas, en fin, terminaremos, tenemos 12, rapidito, a ver, 3 preguntitas. Evo, lectura política, nada de lectura política. ¿Evo va a ser candidato, sí o no? Va a insistir, pero no va a ser candidato. No va a ser. ¿Luis Arce va a ser candidato, sí o no? No tomó la decisión todavía, nosotros andamos exigiendo la verdad. ¿Andrónico va a ser candidato, sí o no? Ya no le da.
¿Carlos Mesa va a ser candidato, sí o no? Yo creo que sí, yo creo que sí. ¿Samuel Doria Medina va a ser candidato, sí o no? Algunos son cuerudos, Claudia. ¿Qué vamos a hacer? ¿Tuto Quiroga va a ser candidato, Es sí o otro no? de los mismos. Ahí. Son un equipo, tú lo sabes, ¿no? En la última cena familiar deciden que son candidatos y se acabó. Pero no creo. Yo creo que la oposición, más allá de Carlos Mesa, que se va a mantener y va a insistir en ser el eje articulador que no le da, yo creo que debían buscar alguien que los agrupe, que hagan de verdad política y se renoven en su forma de ser, en su pensamiento y en la forma de hacer oposición. Es lo que yo digo, leyes sociales y demás se aprueba pues, en el Congreso. Entiendo que las leyes para que paguemos salarios lo frenes, está bien. Y no hemos pedido ni una para pagar salarios, son leyes de inversión. Entonces, si no haces eso, ¿cómo va mañana? A ver, pongo un ejemplo. Comunidad Ciudadana, creemos, y el sector evista, ¿cómo van a Villa Copacabana y así va Pampajasi a decirles, nosotros no hemos aprobado el teleférico café, pero vota por mí? La última, ¿Gustavo Torrico va a ser arcista, nunca más evista? No, yo soy militante de un proceso, Claudia. He defendido el proceso. Masista, No, a secas. soy masista. Sigo defendiendo mi proceso y lo voy a seguir haciendo, esté o no esté. Y doy un ejemplo. 10 años me he chupado un juicio que me ha hecho el MAS. 10 años que lo inició Sacha Llorenti. Y en 10 años a mí no me has escuchado decir una cosa en contra del MAS. Pero ya sé quién está en la lista de sus enemigos políticos o adversarios políticos. Gracias, Gustavo Torrico. Además, por ser tan puntual, yo ya he hecho mi tarea, que es hacer un TikTok. Vamos a recortar y vamos a salir en TikTok. Su nombre político, su apellido político, Gustavo Torrico, viceministro de Coordinación Gubernamental, que ha venido hasta esta montaña a hablar de política.